En medicina, pues no tenemos esa educación financiera. Eres un doctor que estudió, que acabó bien, que haces bien las cosas, pues seguramente te va a ir bien, ¿no? O sea, todos necesitamos del dinero para vivir, ¿no? Pero nadie te dice qué hacer con él. De las mejores decisiones que he tomado en mi vida ha sido hacer las rentas y constituir esta empresa. Despertar esa cultura financiera yo creo que es importantísimo. Nadie nos lo dice, ¿no? Y menos en medicina. Digo, yo jamás llevé una clase de administración, nada. Muchos médicos sueñan con tener libertad, pero pocos se atreven a buscarla fuera del quirófano. Hoy tengo el placer de conversar con el doctor Alejandro Cumming, distinguido urólogo reconocido por su entrenamiento en cirugía robótica y tratamientos láser de última generación. Su visión combina innovación médica con visión empresarial, buscando nuevas formas de inversiones y capitalización en el sector salud. Además, como triatleta apasionado, ha llevado la disciplina y constancia del deporte a su vida profesional, demostrando que la excelencia se construye dentro y fuera del consultorio. Desde Cancún, impulsa un modelo en donde la medicina y la estrategia empresarial se encuentran, demostrando que un médico también puede ser líder visionario en la transformación de la práctica clínica y los negocios. Hola, este es el podcast de Gigi's Anatomy. Soy Yuli Depot y este es un espacio para futuros médicos con visión innovadora, aquellos que quieren crear, emprender e invertir en su propio camino. Aquí vas a escuchar conversaciones reales con médicos que están transformando su práctica, su mentalidad y su vida. Si estás buscando nuevas formas de construir tu camino en medicina con propósito, libertad y estrategia, este podcast es para ti. Doctor, bienvenido al podcast de Gigi's Anatomy. La verdad es que algo que disfruté mucho cuando roté por urología con usted fue no solo aprender acerca de la parte clínica de la especialidad, sino además tener la oportunidad de conocer un poco acerca de su visión financiera, pues más que nada en el campo médico, ¿no? Y me pareció muy interesante cómo usted mezcla el ser cirujano, atleta y aparte su experiencia combinando la práctica clínica con una estrategia financiera. Entonces, pues justo de eso va a tratar un poco la entrevista del día de hoy. Me emociona mucho que esté aquí hoy con nosotros. No, gracias a ti. Y pues más que nada, o sea, algo que me llamaba mucho la atención es que usted en las mañanas comentaba que había iniciado el día yendo a correr, a nadar, en la bici, y me parece muy interesante cómo alcanza este equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y una disciplina tan exigente como es el triatlón, ¿no? Entonces, no sé si nos pueda compartir un poco más acerca de este tema y cuál ha sido como su anécdota más memorable dentro de su trayectoria como atleta. Pues bueno, gracias por la invitación. La verdad es que sí pues me emociona platicar de esto, ¿no? La verdad es que nos hace mucho falta la cultura financiera y bueno, pues la del deporte pues ha sido pues un gran plus, ¿no? En mi vida y en mi carrera. Y hoy me hiciste levantarme un poco más temprano. Normalmente empiezo a las 10, pero bueno, hoy ya fui a correr, entonces por eso me tuve que parar más temprano. Pues la verdad es que todo empezó después de la pandemia. Yo la realidad es que no hacía nada, nada de ejercicio. Pues como que no tenía esa disciplina, pues eso que me movía, ¿no? Y de repente pues nació mi primer hijo y pues como que yo físicamente me veía diferente, ¿no? Y algo cambió, ¿no? Y dije pues que me tenía que poner pues, a ponerme a verme un poco mejor, ¿no? Y a partir de ahí tenía un socio, pues que él me impulsó un poco a la corrida, ¿no? Yo empecé corriendo, ¿no? Y entonces me enganché, la verdad es que me enganché, me empecé a sentir y ver un poco mejor y pues de ahí empezó, ¿no? La realidad es que pues probablemente pues después de la pandemia empecé a hacer ejercicio y fue literal como una droga, ¿no? Y a la fecha pues es como una droga, ¿no? Si yo no hago ejercicio en las mañanas, pues no me siento que despierto, no siento ese como inyección pues sí, como de adrenalina y de poder empezar el día, ¿no? Y y si aparte le sumamos que tengo yo una personalidad como obsesiva, ¿no? Y que me gusta hacer las cosas bien cuando las hago, sea lo que sea algo chiquito, sea algo grande, me gusta hacerlas bien. Entonces pues, fue como una combinación de disciplina con personalidad y pues a la fecha me encanta, ¿no? Y ha sido un reto como que totalmente personal, ¿no? Siempre he sido competitivo, ¿no? Y lo padre del triatlón y de la carrera, de los maratones, pues es que son carreras como muy personales, ¿no? O sea, vas y te
llegas a un evento con 50,000 personas, ¿no? Y pues obviamente no estás compitiendo con el de al lado, ¿no? Estás compitiendo contigo mismo, ¿no? Entonces se vuelve un tema como muy personal y muy padre, ¿no? Como que un reto personal. Y afortunadamente desde que empecé a competir, pues siempre he ido a la mejora, ¿no? Y siempre vas queriendo buscar y buscar y buscar más cosas porque te hacen sentir pues muy bien, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me ha pasado. Lo que me preguntabas del reto, pues cuando empecé a meter justo ahí al tema de los maratones, pues te empiezas como a crecer y a aspirar, ir a lugares y conocer lugares, ir a los maratones, ¿no? Y ya cuando te vuelves como un maratonista formal, pues siempre como que aspiras en correr Boston, ¿no? Que es como el maratón, ¿no? Es el maratón pues, más famoso, que tiene más trayectoria, que es el único maratón que puedes tú calificar por tu tiempo, ¿no? No puedes pagar, no te pueden invitar, nada si no calificas, ¿no? Entonces hay gente que lleva corriendo toda su vida y nunca ha podido calificar, ¿no? Entonces realmente es un reto entrar y correr Boston, ¿no? Y, y a mí me tomó 3 maratones para poder calificar, ¿no? Entonces, digo, para mí fue muy espectacular, ¿no? Poderlo lograr después de correr 3 maratones nada más. Y la experiencia que yo tuve en Boston pues, fue de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Y bueno, y cada evento y cada maratón y cada triatlón, ¿no? Porque luego me metí a la onda del triatlón, pues han sido eventos y experiencias pues, muy únicas y muy padres, ¿no? Pues qué padre, porque, o sea, justamente siento que en medicina, e incluso como estudiantes aún, es muy fácil dejar como de lado nuestra salud, ¿no? Sí. Y más allá de entrenar el cuerpo, es eso, como la mentalidad, Sí. desarrollar esa fuerza de voluntad para mantenerte comprometido con estas metas y pues poder alcanzar tus objetivos. Entonces, Sí. creo que ese es un punto de vista bastante valioso. Y bueno, hablando también de estas como transiciones y crecimiento, usted solía ejercer en Ciudad de México en el Hospital Ángeles del Pedregal y luego decidió mudarse acá a Cancún. Entonces, la verdad a mí me da curiosidad saber si encontró alguna ventaja profesional que no esperaba al dejar Ciudad de México. Pues no, mira, la verdad es que, digo, la Ciudad de México pues tiene lo suyo, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Yo sigo yendo a la Ciudad de México y me gusta mucho el tema del trabajo, ¿no? En la Ciudad de México. Tiene muchas ventajas y otras desventajas importantes, que fue una de las muchas razones por las que decidí salirme de la Ciudad de México. Eh, pero laboralmente hablando, pues sí, digo, yo creo que uno de los mejores lugares, tienes los mejores hospitales, la mejor tecnología, el mejor apoyo, ¿no? En fin, o sea, yo creo que hay muchas ventajas, ¿no? Para mí yo creo que fue una muy buena cosa poderme hacer mi base en México, en el Hospital General, que fue donde hice la especialidad, que es un súper lugar y con muchísima práctica. Y después pues, estar en hospitales privados pues, de muchísimo prestigio y de un nivel muy alto, ¿no? De mucha exigencia, ¿no? También, tanto en el Ángeles como en el ABC, aprendí a o sea, obviamente el tema de la tecnología, pues sí es muy importante. Por ejemplo, el robot, el láser verde, la ureteroscopia flexible, que eso obviamente nunca vi en la residencia, que eso lo aprendí estando en el privado, ¿no? Pero más que eso, digo que también es una parte bien importante, que pues eso yo me lo traje, ¿no? Y es con lo que yo ahora ofrezco cirugía a mis pacientes. Eh, el llevarte y el aprender el cómo llevar a un paciente privado y sobre todo de ese tipo de pacientes, pues es muy importante, ¿no? Porque tú en tu trayectoria en la carrera, pues sí, digo, eres estudiante, estás detrás de los doctores, en las rotaciones, ¿no? Ves más o menos que tratan a los pacientes, pero realmente que tú te desenvuelvas, pues eso no lo haces hasta que sales, ¿no? Y si tú aparte te entrenas en un hospital público, pues sí es muy diferente, ¿no? La realidad es que es muy diferente el volumen, ¿no? Entonces eso a mí me dio pues muchísimo entrenamiento y muchísimo pues, sabiduría de cómo, ¿no? Poder llevar a los pacientes, ¿no? Eso es cosa de lo que me llevé mucho de allá.
Y aparte, pues, del entrenamiento de la tecnología que no había recibido, ¿no? Pero ¿qué fue lo que me hizo venirme? Pues realmente un tema familiar, ¿no? Eh, Digo, yo de chavito, de niño, pues me acuerdo que pues, íbamos muchísimo al club y jugaba golf mucho de niño y pues me la pasaba en el club y 3 o 4 veces a la semana, pues me acuerdo de mi mamá pues, chofereándonos y nos llevaba al club casi diario, ¿no? Pues porque era otra ciudad y otro México, ¿no? Hoy en día, pues yo veía a mis hijos y pues, no tenía mucho que ofrecerles, ¿no? El club al que yo iba, que tenía posibilidades de seguir yendo, pues me quedaba en el otro lado de la ciudad y era un club que se iba a volver pues de ir una vez al mes, ¿no? Entonces no era lo mismo, o sea, yo quería darles un poco lo que a mí me dieron de niño a mis hijos, pero era imposible dárselos en la Ciudad de México, ¿no? Aunque tuvieras el dinero o lo que fuera, era por el tiempo y por las distancias, pues, era imposible, ¿no? Entonces ahí me entró como una frustración decir, a ver, o sea, ¿qué les voy a ofrecer a mis hijos, no? Yo veía que mis hijos bajaban al jardín del edificio donde vivíamos a tomar sus clases de fútbol, ¿no? Y se bajaban a la alberca del edificio a tomar una clasita de natación, ¿no? Y eso pues a mí como que me da muchísima frustración porque es que yo no lo vivía así, ¿no? Entonces así empezó, la verdad es que así empezó como empecé a platicar con mi esposa, decir, oye, ¿qué vamos a hacer? Quiero ofrecerles esto, quiero ofrecerles aquello. Y pues no se podía, ¿no? No se podía por la distancia y no se podía por el costo, porque también eran costos exorbitantes, ¿no? Y pues era un desastre. Entonces ahí fue donde empezó a nacer la idea de salirnos de la ciudad. Y pues la realidad es que queríamos, o sea, no nos pensábamos salir a una ciudad similar, ¿no? Pues no nos íbamos ni a Monterrey, ni a Guadalajara, ni... Pues no, queríamos como que un cambio radical si es que decidíamos irnos, ¿no? Porque para mí pues era una decisión bien complicada, porque literal era cerrar el consultorio y llegar a un lugar, como decimos coloquialmente, hacer horas nalga, ¿no? Y que eso pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo ya lo había hecho, ¿no? Años antes, y que sí cuesta mucho trabajo, que te empiezan a conocer, que te empiezan a referir pacientes, ¿no? Y eso pues a mí me da mucho miedo porque yo tenía una cartera de pacientes interesante y era llegar a otro lugar de cero, ¿no? Entonces era a mí lo que me costaba mucho trabajo. Y así estuvimos como 2 o 3 años decidiendo, sí, si nos vamos, no, mejor no. Y si nos vamos, y no, pues no. Y yo empezaba a crecer con el robot y empezaba a tener más pacientes y económicamente me iba mejor. Entonces como que me echaba para atrás, ¿no? Hasta que un buen día, pues dijimos ya, o sea, sí o no, ¿no? Y me acuerdo que yo vine a Cancún, pues, como 3 veces, pues a ver cómo estaba realmente el tema del hospital, de los urólogos y demás. Y regresé a México diciéndole a mi esposa, pues que sí, ¿no? Que sí era viable el proyecto, ¿no? Entonces, literal, a partir de ahí, dijimos, bueno, pues si esto sucede, teníamos que vender el departamento donde vivíamos, pues para arrancar, ¿no? Económicamente hablando, y dijimos, bueno, si se vende, nos vamos. Y literal, pues, no me acuerdo a los cuantos meses, pero pasaron muy pocos meses y se vendió el departamento, ¿no? Entonces, literal, decidimos pues venirnos, ¿no? Y ahí empezó la gran aventura de venir para acá, ¿no? Y y bueno, y abriendo un poquito el tema del tema financiero, pues eh, así empezó, ¿no? O sea, un poco con la lana que nos llevan con el departamento, decidimos comprar un terreno, ¿no? Aquí en Cancún. Y lo dejamos un buen rato, ¿no? Viendo pues si Cancún realmente nos iba a gustar. Y si decidíamos quedarnos, pues íbamos a construir una casa, ¿no? Con la que pues, seguramente íbamos a vivir mucho tiempo. Y es la casa con la que actualmente estoy viviendo, ¿no? O sea, ya dejamos el terreno 3 años, bueno, 2 años, construimos mi casa durante un año y ahora es la donde estamos viviendo, ¿no? Entonces, como que todo fue muy planeado, ¿no? Agarramos una muy buena oportunidad con el terreno, agarramos una muy buena oportunidad con la casa, ¿no? Entonces, creo que fue una buena decisión. Justamente como dice, para abrir la parte financiera de la entrevista. A mí me da mucha curiosidad saber acerca de como su experiencia en la compra de equipo médico. Entonces, me gustaría preguntarle cuál ha sido el método de financiamiento que mejor le ha funcionado al momento de hacer este tipo de inversión. Pues mira, definitivamente lo de la renta de los equipos, pues para mí ha sido un parteaguas
impresionante, ¿no? En mi vida, pues, económica, financiera y estoy seguro que en el futuro, ¿no? Eh, yo ya medio conocía el negocio, ¿no? Y lo digo medio porque cuando yo vivía en Ciudad de México, cuando tú llevabas a un paciente a operar fuera de los hospitales grandes privados, alguna clínica o algún, ¿no? Siempre necesitabas de un proveedor que te llevara los equipos, ¿no? Entonces yo ya sabía, ya conocíamos, ¿no? de este negocio, que era un muy buen negocio, ¿no? Porque en urología, a diferencia de otras especialidades, pues necesitas de mucho equipo, ¿no? Pues láseres, instrumentos, consumibles, ¿no? Hay muchas cosas externas pues a tus manos, ¿no? Porque en la urología, pues ya muy pocos casos vas a abrir al paciente, ¿no? Todo lo haces de manera laparoscópica o endoscópica o robótica o lo que digas, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, pues tú necesitas de tecnología, láseres y cosas, ¿no? Cosa que en México, una, yo no tenía el dinero, ¿no? Y dos, en los hospitales privados no te permitían meter absolutamente nada, pues porque obviamente todo lo tenía el hospital, ¿no? Y es negocio del hospital, ¿no? Entonces, en México, pues yo nunca invertí en absolutamente nada. O sea, yo no tenía nada, ¿no? En el 95% de las veces que yo operaba en los hospitales privados y los pocos pacientes que yo sacaba a las clínicas, pues nada más hablabas al proveedor, te llevaban las cosas y el paciente le pagaba al proveedor, ¿no? Y tú cobrabas tus honorarios. Eso, así sucedió durante 6 años que yo estuve en México, ¿no? Y nunca invertí en absolutamente nada. Cuando llego a Cancún, fíjate que fue lo único que no medio hice scouting, ¿no? Vine a ver hospitales, fui a platicar con los urólogos, fui a ver casas, fui a ver amigos, ¿no? Pero como que nunca se me ocurrió ver y preguntar de los proveedores médicos, ¿no? Dije, asumí, pues, que como en todos lados, pues, iba a haber proveedores, ¿no? Como que no estaba en mi cabeza todavía pues, el invertir en eso, ¿no? Pues yo venía de vender mi departamento, de comprar un terreno, de pues que iba a empezar a rentar, que yo no sabía si este lugar iba a ser el bueno para ya quedarme, ¿no? Pues ya, empiezo a vivir en Cancún y empiezan a caer pues, pacientes para cirugía, ¿no? Y pues tengo que empezar a buscar cómo operarlos y con qué operarlos. Y resulta que pues, la verdad es que los proveedores de aquí de Cancún pues tenían mucho que desear. este, y me empecé a preocupar porque por mi seguridad y por la seguridad del paciente, por si algo pasa y estás con equipos pues malos y con mala visión y que no funcionan, pues solo te metes en problemas, ¿no? Entonces eso me empezó a causar muchísimo problema, ¿no? Y pues empecé a ver la posibilidad de empezar a hacerme de equipo, ¿no? Obviamente, pues pensando en muchas cosas, en la seguridad del paciente, en la seguridad mía, en que yo estuviera cómodo en quirófanos. A final de cuentas, pues yo como cirujano, el quirófano para mí es como mi santuario, ¿no? Es como que lo que más me gusta hacer, pues es estar ahí en quirófano y me relaja y me gusta, ¿no? Y estaba sucediendo todo lo contrario, ¿no? O sea, estaba entrando a quirófano como muy ansioso y como preocupado y como, ¿no? Y dije, no, o sea, yo no voy a poder estar haciendo lo que más me gusta así, ¿no? Y pues te digo, empecé a buscar las posibilidades y se empezaron a dar las cosas, ¿no? Afortunadamente, yo aprendí la técnica de Greenlight en México, me volvieron proctor de la marca, eso quiere decir que yo enseño, ¿no? La tecnología y la técnica. Entonces, con esa técnica, pues tengo mucha confianza y pude adquirir un láser, ¿no? Un láser de Greenlight. Y así me empecé a hacer pues, de equipos y cosas. Y pues sí, me empecé a dar cuenta que realmente eso era un muy buen, pues sí, buen negocio, ¿no? Y hay que verlo pues con esos ojos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es nuestro trabajo, de eso vivimos, ¿no? Y pues como todos tenemos que pagar el súper, la renta, los coches, ¿no? Y eso pues se necesita poder adquisitivo, ¿no? Y depende pues de qué quieras, pues depende cuánto gasto vas a tener, ¿no? Entonces pues empecé a ver justo las posibilidades de ver arrendamientos, de ver créditos, de pagarlos con recursos propios, ¿no? Y me empecé a meter en un mundo, pues sí, pues de eso, de arrendamientos y de cosas, ¿no? Que yo empezaba pues a ver mi volumen de cirugías y más o menos hacía los números de cuánto podía cobrar por rentas y cuánto me iba a costar al mes,
pues decía, pues sí, sí da, ¿no? Y no solo da, sino que me sobra para poder, pues, tener un poquito más para vivir, ¿no? Y para hacer más cosas, ¿no? Y fue así como me animé, o sea, fue un, no sé, como decir, pues me he hecho el tiro, Un salto ¿no? de fe. Exacto, sí, sí, sí. Y confiar que, pues, que hago bien las cosas de manera honesta, que, ¿no? Que traes un buen entrenamiento y que, pues bueno, que eso siento que pues, se nota, ¿no? Y los pacientes lo notan, ¿no? Entonces decidí hacer una inversión muy grande, ¿no? Muy, muy grande, comprando, pues sí, una torre laparoscópica, otro láser para las piedras, instrumentos, ¿no? Porque, pues te digo, no tenía yo absolutamente nada, fue una inversión grande. Y todo lo arrendé, ¿no? Todo estaba arrendado. Afortunadamente yo, o sea, tenía cero historial crediticio. Nadie me iba ni a voltear a ver, ni prestar un solo peso. Pero, pues un amigo es un amigo, pues digo, siempre tienes conocidos, gente que te puede echar la mano y conseguí que un amigo mío me prestara el dinero, el dueño de la arrendadora, ¿no? Entonces, pues bien, o sea, obviamente contrato, todo perfecto, pero bueno, me dio las posibilidades del crédito sin tener cero historial crediticio, ¿no? Porque justo en el proceso, pues yo estaba abriendo una empresa, ¿no? Justamente la empresa de las rentas, ¿no? Que normalmente pues los bancos y los institutos financieros te piden mínimo 2 años, ¿no? Para que te puedan empezar a prestar, ¿no? Cosa que apenas estaba constituida mi empresa y pues obviamente nadie me iba a prestar más que mi cuate, ¿no? Seré eternamente agradecido con mi amigo toda la vida. Y ahí empezó el historial crediticio, ahí empezó la historia de Urocaribe, ¿no? Urocaribe, que es mi empresa de rentas, de mis equipos. Y pues empezó a dar, ¿no? Se empezó a dar. Hoy en día pues ya tengo pues 3 años y medio lo que llevo en Cancún con mi empresa y ha ido al alta, ¿no? La realidad es que, como te decía, o sea, con las rentas no solo pagaba los créditos, o sea, después de 3 años y medio obviamente nunca me he faltado a un pago, ni tarde me he quedado, sino todo lo contrario, o sea, pago y sobra, ¿no? O sea, ha sido una decisión, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ha sido hacer las rentas y constituir esta empresa, ¿no? La gran mayoría de los equipos ya están liquidados, entonces eso va haciendo que te puedas ir capitalizando pues cada vez más, ¿no? Porque conforme vas liquidando deudas, pues te vas capitalizando más y puedes ir invirtiendo. Pues no solo he comprado láseres y tecnologías nuevas, digo que por cierto, hace una semana me llegó un láser nuevo. Entonces te permite pues, ir creciendo, pero aparte, cosa que es bien interesante, pues también abrir tus ojos y tu camino a otras cosas, ¿no? Y es un poco lo que también he hecho, ¿no? Y digo, me iré moviendo un poco, pero la realidad es que en medicina pues no tenemos esa educación financiera, o sea, nadie te dice, pues, o sea, si tú eres un doctor que estudió, que acabó bien, ¿no? Que haces bien las cosas, pues, seguramente te va a ir bien, ¿no? Y como te decía, o sea, todos necesitamos el dinero para vivir, ¿no? Pero nadie te dice qué hacer con él. Considero que esta información justamente aporta mucho valor para todos aquellos médicos que apenas van empezando y que están considerando dar como este paso hacia una inversión, que algo que clave que dijo es que obviamente comprar con capital propio sí requiere una inversión más grande inicial. Sin embargo, como que le permite tener más libertad, ¿no? En el uso del equipo y cómo lo administra, cómo lo renta. Entonces, creo que esa es una parte importante de este mensaje que compartió con nosotros. Y justamente lo de la educación financiera, o sea, es algo que últimamente, digo, apenas voy empezando, evidentemente, pero, o sea, es necesario y no se le da el enfoque que merece, ¿cierto? Sí, 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 totalmente. Y, y digo, si en algo puedo aportar, pues es eso, ¿no? Como que despertar esa cultura financiera yo creo que es importantísimo. Eh, pues porque, digo, nadie nos lo dice, ¿no? Y menos en medicina. Digo, yo jamás llevé una clase de administración, nada. Ni creo que, digo, ni a la fecha. Digo, eso que yo salí hace ya muchos años. Y tampoco en los programas de hoy en día, ¿no? Cosa que debería ser súper importante, ¿no? Ahorita, no sé por qué se me botó un momento, ¿no?
que también financieramente marcó mucho pues, cambiar este chip, ¿no? Que digo, sé que tú no, pero y seguramente tus seguidores tampoco, pero el momento que yo me enteré que iba a ser papá, ahí me cambió también mucho ese chip, ¿no? Y el día que me enteré que mi esposa me dijo que está embarazada, porque más me dijo, bueno, nos dijeron que iban a ser gemelos, ¿no? Como que mi cabeza cambió, ¿no? Y en ese momento, o sea, literal no me acuerdo si ese día o al día siguiente me contacté con unos agentes, ¿no? Yo sin saber, o sea, no tenía ni idea de nada, pero me acuerdo que hablé y le agarré el teléfono y me contacté con un asesor de seguros de vida y seguros de educación, ¿no? Y en ese momento contraté 2 seguros de educación, ¿no? Y apenas era un chicharito mis hijos en la panza de mi mujer, y yo ya los había contratado, ¿no? Y a la fecha los sigo pagando, ¿no? Mis hijos hoy en día tienen 7 y 6, y hasta empecé a pagar esos seguros de educación, que la idea pues, es que a los 18 años pues, generes un monto suficiente para poder pagar la universidad, ¿no? Y con esa fue un poco la visión, ¿no? Decir, bueno, voy metiéndole una cantidad X, ¿no? Algo que sea cómodo para ti durante estos, pues que fueron 20 años, ¿no? Pues es un ahorro pequeño, pero durante mucho tiempo, que te genera aparte, pues los intereses y demás, y que pues puedas tener tú la seguridad de que cuando tu hijo vaya a la universidad, pues ya lo tengas pues, casi que pagado, ¿no? Entonces así también empezó mi cultura un poco financiera, ¿no? También te van cambiando como que los chips, yo siento, ¿no? Pero bueno, sé que no todo el mundo va a ser papá o que no, ¿no? Pero bueno, te lo comparto así porque creo que es importante y creo que es una manera también de empezar, ¿no? En los alumnos y en los que van apenas egresando, pues tener estos como planes de ahorro, ¿no? Porque tú le puedes poner el nombre que tú quieras, ¿no? Puede ser un plan de educación, un plan de ahorro, un plan de vida, un plan de lo que tú quieras, ¿no? Eh, y la realidad es que me lo cobran a mi tarjeta y ni me entero, ¿no? Y sé que, pues ahí está, y ahí me lo llevan cobrando 8 años y me lo seguirán cobrando 10 años más, ¿no? Y probablemente cuando mis hijos vayan a la universidad, pues seguramente va a ser más cara y seguramente no me va a alcanzar, ¿no? Pero bueno, si me alcanza para la mitad o para lo que sea, pues es un buen monto, ¿no? Y creo que ayuda. Entonces, bueno, así es como realmente empezó mi educación financiera. Ya después, pues, ya lo que te platiqué de que me vine a Cancún y demás, ¿no? Este, y te digo, te vas volviendo, pues no sé si ambicioso es la palabra correcta, pero bueno, tampoco la ambición es mala, ¿no? La ambición pues también te hace crecer y te hace, ¿no? Eh, y como te das cuenta que, como te decía, o sea, que ya tienes tus créditos pagados y lo tienes como bajo control, ¿no? O sea, lo más importante es que tú siempre estés en control de lo que tú estás generando con tu gasto, ¿no? Y obviamente siempre tu gasto pues tiene que ser menor a lo que estás generando, ¿no? Que eso, bueno, a veces pues te puedes despegar del piso y puede ser algo muy peligroso, ¿no? Pero bueno, ahí entra pues también tu disciplina, ¿no? Que al final de cuentas si eres una persona disciplinada, como pues también platicábamos del deporte, pues creo que todo va en congruencia, ¿no? Eh, y te digo, ir buscando pues otras oportunidades, ¿no? Tampoco creo que sea sano quedarte con inversiones pues en equipo y en equipo, pues porque digo, a final de cuentas, pues los equipos también se pueden depreciar o también se pueden, pues al final mañana puedes empezar a hacer otra técnica, ¿no? Eh, y pues buscar, ¿no? Buscar otras opciones, como te decía, el tema eh, financiero de la bolsa, ¿no? Digo, afortunadamente mi familia sabe un poquito de eso y yo me pude meter un poquito en eso. Eh, y eso hoy en día, digo, también te lo digo rápido, o sea, hoy en día también hay muchísimas plataformas, ¿no? Que nos permite a los mortales, ¿no? Tener cuentas, ¿no? Tener cuentas eh, tanto en México como en Estados Unidos y poder comprar acciones, ¿no? Y cuando yo entré en ese mundo, me decían los que, digo, mi hermano y mi papá, que son los que saben un poco más, me decían, ¿qué empresa te gusta? ¿No? Pues Apple, ¿no? A mí siempre me ha gustado Apple, Google, las de tecnología, ¿no? Yo siempre he sido muy tecnológico. Eh, eh,
el robot, ¿no? El robot es una empresa que se llama Intuitive, ¿no? Y que cotiza en la bolsa, ¿no? Y que cuando yo me metí a comprar, pues estaba en X, por decir algo, 5 pesos y hoy cuesta 100, ¿no? Y es padrísimo ver y decir, ay, es que yo soy dueño del robot. Obviamente en una micro porcentaje, pero ves tu aplicación y dices, ah, es que tengo tantas acciones de Intuitive, tengo tantas acciones de Apple y tengo tantas acciones de Google, ¿no? Y vas viendo cómo van subiendo y cómo te va generando intereses. Y tu dinero, pues ahí está muy seguro, ¿no? O sea, como que está muy estigmatizado el tema de la bolsa y las acciones. Y cuando tú vas a un banco y te dicen, no, es que qué riesgo, porque el riesgo, a ver, o sea, para que Google y para que Apple se vayan a la ruina, pues eso no va a suceder, ¿no? Entonces tenemos que pues, también tomar un poquito el riesgo y decir, oye, va, órale, ¿no? Y obviamente no vas a meter toda tu lana, entonces tienes que empezar a diversificar, ¿no? Y si tienes pues, equipos por acá y lana por acá en las acciones, y luego pues tuviste una oportunidad de pues comprar un departamento, ¿no? Entonces vas diversificando, ¿no? Y al final te das cuenta y dices, oye, pues ya me hice de varias cositas, ¿no? Y se va haciendo grande pues tu patrimonio, ¿no? Entonces, si algún día pues yo falto o me pasa algo, pues tan siquiera sé que ahí están mis inversiones, ¿no? Que yo creo que al final de cuentas lo que realmente importa, ¿no? Claro, y justo ahora que me he estado metiendo como a este mundo de las finanzas y así, o sea, algo que he visto es que también tienes que saber cuál es tu juego, ¿no? Porque a lo mejor el de la persona al lado es totalmente diferente al tuyo Totalmente, y sí, tienes que saber, o sea, cuál es tu visión y en sí, base a eso planear tus inversiones, porque totalmente, obviamente todo esto que está mencionando es un plan a sí, futuro, ¿no? sí. Digo que obviamente tratando de conservar beneficios en el presente, Ujú, pero es una estrategia pues a largo plazo, en realidad no sí. es que esté esperando pues invertir y a la semana ya No, no, tener todo no, claro. resuelto. Entonces, creo que ese es un punto bastante importante porque luego eso creo que está asociado como al miedo en la bolsa y a las acciones, que dices, es que voy a comprar y qué tal que cae, ¿no? Sí, no, no, y lo que dijiste es súper, o sea, es muy, muy cierto, ¿no? Uno es eso, o sea, obviamente no te puedes estar metiendo todos los días porque obviamente pues un día va a caer y al día siguiente se va a duplicar y pues dejarlo, ¿no? Y saber y tener la paciencia y saber que es a futuro, como dices, ¿no? Pero lo que definitivamente es cierto es que cada quien tiene ya que entras a esta educación financiera o este mundo financiero, pues a cada quien le cae diferente, ¿no? Hay gente pues muy conservadora, hay gente que pues es más arriesgada, ¿no? Y pues a veces sí tienes que respetar un poquito, ¿no? A cada quien y decir, bueno, yo le entro esto, tú le entras aquello. Digo, cuando yo estaba en México hicimos una sociedad, éramos 3 urólogos, ¿no? Entonces yo estaba así emocionado con las acciones y yo ya tenía mis aplicaciones y veía y decía, mira, es que ya subió 20% arriba en mi portafolio y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, y obviamente al día siguiente pues ya podía estar en -5, ¿no? Y yo quise meterles un poco el tema de las acciones, ¿no? Y logré abrir una cuenta con mis socios, ¿no? Una cuenta como la sociedad. Pues realmente nunca ni se interesaron ni seguimos comprando ni nada, ¿no? Y ahí fue donde dije, bueno, pues cada quien, ¿no? Y digo, chance a uno les gusta el tema inmobiliario, a otros les gusta el tema más conservador, como los seguros que te platicaba, ¿no? Esa es una estrategia sumamente segura, ¿no? O sea, ahí en cero riesgo existe, ¿no? Y por eso, pues obviamente tampoco te da tanto rendimiento, ¿no? Entonces dependerá de cada quien, digo, cada quien puede empezar, chance con cositas como esos, como los seguros de ahorro, y luego ir escalando, ir viendo, ¿no? Pero pues es importante que entren, ¿no? O sea, que entren al tema del ahorro. Y justamente hablando de planes a futuro, ¿cuál sería la meta que más le emociona cumplir en los próximos 5 años? Híjole, está buena esa pregunta. Este, mm, ¿Cuál será la meta que tengo a 5 años? Pues mira, la verdad es que afortunadamente una de las metas que tenía cuando llegué a Cancún, pues fue poder construir una casa, ¿no? Esos planes se adelantaron un poco, afortunadamente. Y ese fue gran parte de como nuestra ilusión, ¿no? De mi ilusión como, pues como padre de familia, como sustento económico, como, ¿no? Eh, y la realidad es que eso yo no lo veía posible en México, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Y porque no podía yo tener una empresa como la que tengo hoy en día, no podía tener un ahorro como el que tengo hoy en día, ¿no?
Entonces, bueno, eso fue un parteaguas muy, muy importante en estar aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo me veo a partir de ahorita 5 años? Y fue justo algo que he estado como platicando con mi esposa en estas últimas semanas, ¿no? Que es algo que traigo ya muy, muy clavado y es capitalizarme, ¿no? O sea, estos casi 4 años han sido 4 años de mucho, mucho gasto, no gasto, sino mucha inversión, ¿no? Y justamente ahorita quiero estar como en esa etapa de capitalizar, ¿no? Pues crecer, ¿no? Crecer para, pues, en un futuro, ¿en qué invertir? Pues no lo sé, ¿no? Pero se me hace muy, muy padre como que saber, a ver, ya invertimos en esto, ahora toca capitalizar, ¿no? Entonces estamos como en ese momento ahorita, ¿no? Entonces, pues eso. Pues bueno, doctor, la verdad es que hoy tuvimos una plática que disfruté demasiado, conocer más acerca de su visión financiera, porque como habíamos mencionado, son temas fundamentales que no suelen hablarse tan abiertamente, ¿no? Uh-huh. Y pues poder tener como esta conversación, o sea, y compartir su experiencia, todos sus aprendizajes, la verdad es que creo que aporta mucho valor a todos los jóvenes médicos que nos están escuchando. Y ya para cerrar la entrevista, si usted pudiera compartir un mensaje con los estudiantes de medicina que nos están escuchando, ¿cuál sería? Pues que empiecen, o sea, que no se esperen a salir, ¿no? Que no se esperen a salir independientemente de la especialidad que sea, ¿no? Digo, yo escogí urología por azares del destino, porque conocí a unos urólogos en el internado y ahí fue donde empecé a foguearme, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que pues podemos hacer otras cosas, ¿no? Digo, en el campo de la medicina como yo, que empecé como con las rentas de mis equipos, ¿no? Que vi esa oportunidad en un lugar donde pues era una falta, ¿no? Pero bueno, si están en la ciudad o si están, ¿no? O si no son quirúrgicos, pues bueno, pensar en algún plan, ¿no? Un plan de ahorro, plan de, ¿no? Pero empezar como a capitalizar, sea chiquito o sea muy grande, o sea, eso no importa, ¿no? Pero el hecho de que empieces con algo pequeñito, pues eso se va haciendo más grande para que puedas tú reinvertir y hacer cosas en el futuro. Yo creo que eso es lo más importante. Pues sí, sería como como el mensaje, la verdad. Sí, justamente como mantenerse abierto, ¿no? A las Sí, posibilidades, o sea, sí. y eso de tener un plan es también en parte como tener más presente, como cuando se presente una oportunidad, saber tomarla y tener ese valor de decir, ok, yo le apuesto a mi futuro y Sí, yo confío en mí, ¿no? También muy importante. sí, Yo voy a hacer que funcione y me voy exacto. a dedicar, ¿no? O sea, no es solo de que Sí, voy a tomar el salto de fe y a ver qué pasa. No, no, no. O sí, sea, es no, trabajar y hacer que funcione más que nada, ¿no? exacto. Sí, sí, Entonces, totalmente. pues muchas gracias por la No, entrevista, a ti, doctor. Pues ojalá lo podamos tener en otro podcast seguro. Sí, y un pues mucho episodio éxito. 2, Sí, la parte 2. muchas gracias. A ti. Súper. Gracias por llegar hasta aquí y por abrirte a escuchar historias que inspiran, retan y transforman. Ojalá algo de lo que escuchaste hoy te motive a tomar acción, a cuestionar el camino tradicional y encontrar uno que realmente se alinee con lo que sueñas para tu vida y tu carrera. Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que tiene visión, que quiere más y te inspira a construir un camino innovador. Y recuerda siempre, crea con intención, emprende con propósito e invierte en tu propia visión. Soy Julie Dupont y este fue el podcast de G's Anatomy. Nos vemos en la próxima.